Saludos. En este video hablaremos de los talentos. Estos son pieza fundamental y no administrarlos de manera correcta estancarán tu crecimiento o te darán una gran desventaja en batalla. Para entender de mejor manera el funcionamiento de los talentos y cómo afecta al juego, vamos a englobar las combinaciones posibles en tres ramas principalmente. Primero, hay que tener muy en claro que las distribuciones de batalla con las de crecimiento o las de batalla con recursos no se llevan entre sí, por lo cual se debe evitar combinar, ya que es un error muy recurrente, es algo que yo veo muy a menudo que cometen ciertos jugadores. La mayoría de jugadores tampoco realiza mayores cambios en sus talentos y los tienen en una distribución errónea, o a veces no le dan la importancia que debe tener la distribución correcta de los puntos de talento, cometiendo así algunos de los errores que vamos a ver en el transcurso del video. Las explicaciones que haga serán lo más breves posibles, pero concisas para que puedas entender de una manera rápida y fácil cómo es que debes tener las distribuciones de tus puntos de talento a la hora de jugar. Entonces, sin más, vamos para allá. Bueno, antes de empezar a mostrarte cómo van las combinaciones, primero te voy a dar un pequeño tip por si lo tienes o si no lo sabes. No está por demás recalcarlo. Y es simplemente cómo asignar los puntos de manera más rápida. Por ejemplo, puedes darle manualmente hasta que veas que se desbloquea la que está abajo o a un lado, o simplemente la que tú quieras desbloquear, la que esté continua a la que tienes de un arriba o abajo o a un lado, simplemente le vas a dar en desbloquear y automáticamente va a administrar los puntos necesarios. Ok, de esa manera se avanza más rápido. Un pequeño tip. Así que ahora sí empezamos. Esta rama de crecimiento la tienes que tener a la hora de construir, reclutar o investigar. Mientras que no la estés haciendo, la puedes cambiar, pero siempre que vayas a hacer algo, tienes que tenerla porque te va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo y más en las etapas más avanzadas. Así que bueno, vamos a empezar. Primero, cuando estás en esta etapa, que es como que la base que tienes que tener, es primero administra los puntos necesarios para llegar a construcción 1 y en tope. Investigación y tope. Sigues hacia abajo para llegar a construcción 2. La desbloqueas y la pones a tope. La desbloqueas y la pones a tope. Ok, en ese momento tú ya puedes construir e investigar. Ahora, vamos hacia allá y vamos a desbloquear ahora la velocidad de entrenamiento. Está lista, ahora bajas hasta velocidad de entrenamiento 2 y la desbloqueas. Con los puntos restantes te puedes ya venir aquí a construcción de trampas. Esto tarda mucho, así que sí te recomiendo que si vas a construir trampas, construye bastantes de un solo golpe y potencia la construcción. ¿Ok? Hasta ahí quedaremos. Nos faltarían dos puntitos para tenerla completa, pero bueno, hasta ahí llegamos. Esta de crecimiento va de esta manera entonces, porque esto es lo básico de construir, de investigar, de reclutar y construir las trampas que se demoran mucho, así que si mejor pon a construir tantas como puedas y usa la construcción de trampa. Ya después puedes cambiar tus combinaciones de talento, pero sí te recomiendo que para construcción de trampa tengas los talentos al igual que para construir, para investigar o para entrenar. Esa sería la combinación de crecimiento. Veamos la distribución que quedaría para los recursos. Primero que nada debes de tener en mente qué es lo que vas a hacer y qué tanto tiempo tienes para jugar. Por ejemplo, si tienes tiempo suficiente para cuidar tus betas o para mandar a recolectar, que si quieres recursos es la manera más fácil de obtenerlos, pues bueno, vamos hacia abajo a desbloquear. Principalmente lo que tenga que ver, en este caso, con recolección. La carga va a tope y la recolección va a tope. La carga lo que hace
es de que tus tropas puedan llevar más recursos y por ende bandas menos y por ende arriesgas menos. Sigues hacia abajo para llegar al nivel 2 de recolección y al nivel 2 de carga. Ok, de esta manera tú ya puedes recolectar de una manera mucho más rápida y tener recursos de una manera muy rápida. Si tú ya no estás, por ejemplo, con crecimiento porque ya pusiste a construir un edificio o una investigación que te va a tardar días, entonces tú ya puedes salir a recolectar y los puntos restantes los puedes administrar de la manera que a ti te parezca más conveniente. Por ejemplo, si tus investigaciones y construcciones duran mucho tiempo, pero si tú reclutas de una manera constante, por ejemplo, cada, no sé, 20 horas, por un ejemplo poner, y tú consideras que si necesitas velocidad de entrenamiento, entonces vienes y desbloqueas la velocidad de entrenamiento 1 y la velocidad de entrenamiento 2. Si tú consideras que simplemente vas a ir full recursos, pues bueno, aquí vas a priorizar qué recurso quieres tú, qué es el que más te falta, qué es el que más necesitas. Entonces ya administras el resto de puntos en el recurso que a ti te parezca más viable para tu tipo de juego. O simplemente administrarlos, digamos que de una manera pareja. Pero eso ya queda, digamos que eso ya queda en ti. Tú sabes qué hacer, qué recurso más ocupas o qué recurso no tienes. De repente si te falta el oro, pues bueno, potencia la producción del oro, que es una buena opción a la hora de pensar en lo de los puntos de talento administrados en los recursos. Oro es lo que yo haría. Esa distribución, velocidad de entrenamiento. Yo me iría por velocidad de entrenamiento. De hecho, es una combinación que yo ocupo más. De esta manera puedo recolectar recursos de una manera rápida. Y como mis construcciones e investigaciones ya son de muchos días, entonces ya no necesito tener ningún punto administrado en construcción ni en investigación. Ya simplemente recluto, porque eso sí lo hago de manera recurrente. Recolecto y el resto se lo doy a oro. O algún recurso en específico. Eso ya queda a tu disposición. O simplemente, si tú no tienes tiempo para recolectar, no es lo tuyo estar entrenando, simplemente vete a full producción. Para esto vas a empezar por las de abajo, que son las que más recursos te van a dar. Entonces empiezas de abajo. Y aquí vienes a distribuir tus puntos empezando por abajo, y el resto que te quede simplemente ve al recurso que más necesitas y simplemente eso. Por ejemplo, piedra, por ejemplo, mineral y un poquito de madera. De esta manera, digamos que tu cuenta pasiva está produciendo muchos recursos, pero también en este momento tienes que tener en cuenta que por lo menos tus almacenes deben de poder almacenar mucha producción, ya que si no puedes almacenar llegando al tope del límite, ya no vas a poder seguir produciéndolos. Así que eso ya queda en ti y en tu tipo de juego. Pero esa sería la distribución que va con los recursos. Por último, vamos a hablar de la distribución de batalla. Esta es una parte importante, ya que el juego se trata en sí de batallas. Así que hay que saber cómo tener administrados nuestros puntos, porque el no saber cómo administrarlos nos puede dar una desventaja terriblemente grande a la hora de batallar, y es por eso que muchas personas cometen un error tremendo
y ven que por ejemplo sus tropas no funcionan como ellos pensaban, por qué son derrotados tan fácilmente, por qué no aguantan a su ejército. Entonces todo radica en la distribución de puntos. Las personas muchas veces hacen un mix de puntos. Por ejemplo, ¿qué es lo más común? Vienen, empiezan a distribuir sus puntos de esta manera. Esa es como que la manera más, la que más repite las personas. Vienen y la distribuyen de esta manera, potenciando la construcción, la investigación, el reclutamiento. Y los demás puntos restantes los empiezan a poner a como prácticamente a como se dan a entender ellos mismos. Esta distribución es muy común de encontrar, es la peor distribución que tú puedes hacer de tus puntos. En primero porque estás desaprovechando puntos que te sirven. Por ejemplo, hay muchas personas que no entablan batallas, siendo sinceros, en semanas, y están desperdiciando puntos aquí que pueden mejor meter en recursos, que pueden mejor meter en recolectar. Este es un desperdicio de puntos y aparte es una falsa idea de que tú puedes entablar batalla. Esta combinación es pésima, es la peor combinación y no debes de hacer eso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero que nada, el ataque de escuadrón es un ataque general. Este es ataque general, incluye a todas las tropas. Se va a poner a tope. Después de aquí en más vamos a bajar desbloqueando y poniendo la defensa de ejército, que también es general para todo el ejército, y la salud del ejército a tope. Vas a seguir bajando hasta llegar a la salud de escuadrón 2 y ponerla full, y la defensa de escuadrón ponerla full. Con esto, ¿qué está pasando? Tan siquiera ya teniendo esto así, ya tienes un gran paso. Fíjate, si tú logras hacer esto, a mí me sobran 104 puntos por el nivel, pero por ejemplo, si tú aún no tienes todos los puntos, pero tú llegas hasta acá, ya con esto simplemente tienes 87% de defensa para tu ejército, sumados. A los 13% tienes un 100% de defensa al ejército. Y un 100% de defensa, un 100% de salud, sumados a un 5% de ataque general, te da un ejército más preparado y más difícil de derrotar. Los demás puntos, yo como consejo, te voy a dar para que tú los administres en una de las dos tropas que más tienes, caballería o artillería. No te recomiendo que lo uses en ataque de infantería. La infantería en este juego, como lo ha sido en todos los demás juegos prácticamente, es un escudo. La infantería simplemente está delante para poder ser carne de cañón. Funciona casi de la misma manera, es un desperdicio, ataca muy despacio, desperdicias este ataque. Si tú tienes mucha caballería, vamos a caballería. Si tú tienes muchos arcos, vamos a arcos. Yo tengo mucha caballería, bueno, ok. O tengo de los dos, pues vamos a los dos. Y los demás puntos restantes pónselos a la tropa que más tengas. Yo no te aconsejo que uses ataque en infantería. Si tú vas a hacer un ataque que tú conoces o que te vas a ir en una falange de infantería y entonces estás llevando full infantes, entonces sí, hazlo. Pero si es una defensa en tu castillo con tropas mixtas, el ataque de la infantería es un desperdicio. Úsalo en la caballería o en los arcos. Pero esta es la distribución que tú tienes que tener para poder defenderte o atacar. Para atacar yo te recomendaría
que tengas en cuenta qué tipo de tropa vas a mandar. Para que, por ejemplo, si tú vas a mandar un ataque basado en caballería, en vez de ponerle 50 puntos ataque de artillería porque no la vas a ocupar, mejor sigas desarrollando el ataque de la caballería en nivel 1 y en nivel 2. Y los puntos restantes ya se los puedes poner a la tropa que viene de respaldo en tu ataque, pero ahí hay que conocer cómo vas a atacar o a quién vas a atacar y cuál es tu formación que vas a usar. Pero si vas a defender y va a ser en mixto, entonces hazlo de esta manera. Llega primero a defensa y a salud 2 a tope. No le pongas puntos todavía a lo demás. Si no tienes puntos para llegar hasta acá, entonces no le pongas puntos a lo demás. Ponle los puntos solamente hasta donde te llegue esto. Si te sobran ya, entonces empiezas a regresar y se los administras. Siempre empezando del 3 hacia arriba. Siempre empezando del 3 hacia arriba. Entonces esa es la distribución que tú tienes que tener para batallar. ¿Hay variantes? Sí, ya te expliqué, por ejemplo. Depende de qué tipo de tropas tienes, si conoces la composición de tu ejército, si sabes qué te conviene más. Entonces, por ejemplo, también aquí depende de tus héroes, de qué tan mejorados los tengas, del tipo de armadura. Entonces tú sabrás cómo configurar. Pero si no tienes mucha idea de qué es lo que está pasando, te recomiendo esta configuración. Esta configuración. Y hay algo que no te recomiendo para nada también cuando estamos hablando de modo de batalla. Es ponerle puntos a la máquina de asedio. No y mal inviertas puntos en una tropa que simplemente te va a servir o te va a funcionar estando la muralla presente. Si tú haces esto simplemente porque tienes una fortaleza o tienes un castillo que tiene una muralla muy alta y tu problema es que no puedes pasarla, bueno, si tu problema es ese, entonces déjame decirte que si tú haces esto y le pones a máquina de asedio, entonces, en efecto, puedes pasar la muralla, pero tu ejército, el grueso de tu ejército que va a entablar batalla, no va a tener fuerza para hacerlo y vas a perder de igual manera. Las fortalezas y los castillos caen sin asedio incluso. O sea, incluso ni siquiera necesitas asedio para tirar las murallas. Entonces es algo que yo te desaconsejo totalmente, ya sea que para atacar o para defender, menos para defender. O sea, jamás debes de ponerle puntos en máquina de asedio. Estas están presentes porque sí se llegan a ocupar, pero hay una persona en específico que va a saber que lo va a ocupar. Pero para el común o para normal no se ocupa, no lo vas a usar, así que no administres puntos en máquina de asedio. Entonces esa es la plantilla que te va a quedar. Bueno, ya terminando el video, prácticamente simplemente es un repaso a lo que hemos hablado. Hay cosas que se llegan a cometer, errores que se tienen a la hora de administrar los puntos. Cuando tú tienes malos puntos, cuando combinas puntos de crecimiento o de recursos con los de batalla, haces un ejército endeble, entonces no tienes buena producción y tampoco tienes buena potencia para atacar o para defenderte. Entonces eso no lo hagas. Siempre evita no combinar estos tres aspectos. Puedes combinar en algún momento crecimiento con recursos, sí, pero no puedes combinar recursos con ejército, crecimiento con ejército. Estas combinaciones no son posibles. Siempre que hagas esto le estás dando ventaja a tu oponente, porque recuerda que la gente que comúnmente ataca o la gente que es experimentada a la hora de defender lo va a hacer con los talentos completos. Entonces si tú vas con talentos incompletos, tu ejército puede llevar, por ejemplo, el potenciador 1 a tope de defensa y de salud, en el que te da 13%, pero tu rival va a llevar en nivel 2 estas dos ramas y tú mientras que vas a defender con un 13%, el jugador contrario te va a estar atacando con un 100% de salud y un 100% de defensa. O sea, para que entiendas simplemente por pura lógica el hecho de que no debes de combinar
estos puntos de habilidad. Y es algo que siempre pasa y siempre veo. Y es la peor cosa que puedes hacer en el juego. Combinar estos dos aspectos. O si vas a jugar para crecer, o si vas a jugar para recolectar recursos, no vas a jugar para batallar. Si vas a batallar es porque tienes que estar muy consciente. Cuando vas a entrar en batalla debes tener los talentos puestos, debes de tener los potenciadores listos, porque tienes que entrar con potenciadores. Tú no puedes entrar a una batalla sin potenciadores. Tienes que meterlos porque tu rival te aseguro que los va a tener, te aseguro. Entonces, cuando vas a entablar en batalla debes de estar preparado tanto con tu armadura, tanto con tus talentos, tus potenciadores. Y importante, también vas a tener que tener aceleradores, ya sea normales o los aceleradores de curación. Los vas a necesitar a fuerzas. Entonces siempre cuando entables batalla, que sea porque estás listo para hacerlo. Si no, entonces estás dando ventajas que no debieras, estás perdiendo tropas que no debieras. Así que bueno, hasta aquí tenemos el video y eso sería todo simplemente.